Si no queda tiempo. Muy bien. ¿Cómo le está yendo con el estudio con Romanos? Muy bien. La verdad es un libro bastante complejo. Creo que muchos cuando comenzó la carta, cuando escucharon que la carta, que se iba a estudiar esa carta, dio mucho miedo porque sabemos que es un libro de doctrina y sabemos que hay muchas cosas dentro de este libro, pero qué lindo es poder escuchar cada día que Dios esté desafiando nuestra vida, ¿verdad? Entonces, es interesante que ya vamos en el capítulo 4 y ya creo que cada uno de los capítulos que ya vimos, de alguna forma, Dios nos desafió. Y recordando un poquito, viendo los primeros capítulos, yo creo que Dios trató de una forma, en primer lugar, ver el problema, digamos, de un punto de vista de afuera, ver los problemas que se ven. Pero después Pablo va a comenzar también con cosas que no se ven, cosas que están dentro de nosotros y cosas que por ahí uno puede estar parado al lado de la otra persona y no las percibe, pero Dios sí las percibe. Y qué lindo, porque la carta a los romanos creo que es una carta que te desnuda y te hace ver como uno es en realidad. Entonces, creo que uno tiene que animarse y desafiarse de cierta forma para que esta carta sea una carta apropiada para cada uno de nosotros, que nosotros podamos apropiarnos de ella, sacar el mayor provecho de la carta, porque creo que el material que te dan no es solamente para ver si el que está encargado del grupo me revisa y me dice, no lo hizo, sino que cada uno de nosotros podamos apropiarnos y sacar cosas que sean para nuestra vida. Y pensando en Pablo siempre cuando escribe sus cartas va a ser alguien que va a ser muy directo. Y creo que tiene parte de argentino Pablo, porque él no anda con vueltas, él es directo. Él va a ser directo aún con sus oyentes, va a ser alguien que aún sus palabras van a ser chocantes, tanto hablando de los judíos, y va a ser alguien que va a causar un poco de incomodidad por decir la verdad. Y de alguna forma, viendo un poco esta carta, Pablo va a usar en este capítulo 4, va a usar dos ejemplos. Va a usar el ejemplo de Abraham, pero también va a usar el ejemplo de David. ¿Para qué? Para mostrar que la justificación no tiene nada que ver con ¿qué? Con las obras. Y es algo que nosotros creo que a través de toda esta carta nosotros nos tenemos que dar cuenta. Y es una de las cosas que muchas veces a nosotros nos cuesta, darnos cuenta que nada de lo que nosotros hacemos ayudan o le echan una manito, digamos, a la salvación. Nada de lo que nosotros hacemos aporta para la salvación. Y por eso Pablo va a utilizar estos dos ejemplos. Va a usar a Abraham y a David, personas que iban a ser muy reconocidas aún para el pueblo judío, ya que ¿quién eran los oyentes en esta carta? La mayoría eran judíos. Entonces muchos de ellos, estos dos ejemplos que Pablo iba a tomar, tenían mucha importancia en la historia de los judíos. Entonces Pablo va a tomar estos ejemplos para eso, para darse cuenta de que nada de lo que nosotros hacemos nos va a ayudar para la salvación. Entonces, a mí me gustaría comenzar cambiando de tema. Vamos a continuar con otra cosa. Siempre me acuerdo de esto cuando era joven. Soy joven todavía, estoy en la plena edad. Pero cuando era más chico, yo vivo en una provincia que se llama Tucumán. Esta provincia, casi la mitad de Tucumán es montañosa y la otra mitad toda plana, hace mucho calor y en la montaña es espectacular. A mí me encantaba, para mí era mi pasión poder tomar mi bicicleta y subir con mis primos, con mis amigos, y de mi casa hasta la montaña, hasta el pie de la montaña era como media hora. Entonces por ahí tomábamos nuestras bicis y nos íbamos y subíamos, y nos gustaba que cuando llovía bajar por las curvas así con la bici y todo. Pero hay un día muy especial en Argentina, que es para la primavera, el 21 de septiembre. En Argentina normalmente toda la juventud para el 21 de septiembre
salen a lugares que son descampados, a parques, a la montaña y a festejar el día de la primavera, ya que se celebra la primavera, pero también se festeja el día del estudiante. Muchos de los jóvenes lo toman para el libertinaje, otros lo toman como una aventura. Nosotros, digamos, ahí en Tucumán lo tomamos como una aventura, porque muchas veces nos juntábamos con nuestros amigos y la idea era poder llegar en un camión hasta el pie de la montaña y de ahí subir caminando la montaña. Y para subir caminando había, bueno, 3 formas. Una en camión, otra subir solamente todo por la carretera. Subir, y era una cosa que si subías por la carretera era como 4 horas y media más o menos, caminando. Ya si subías haciendo los caminos que ya se conocían, digamos, como cortada, lo podías hacer, bueno, si ibas con mujeres, como en unas 3 horas. Pero si iban varones solamente, sí podíamos hacer unas 2 horas, porque había muchas de esas cortadas que eran muy peligrosas, porque tenías que escalar, pero también tenías que conocer el camino, ya que había algunas partes que se parecían mucho, ya todo planta, selva y todo eso. Llegaba a un punto donde si te equivocabas de camino, llegaba, yo ya me equivoqué, entonces llegabas, parecía que ya llegabas a la montaña, pero llegabas ahí y había un ranchito donde había vacas y todo, y ese no era el camino, tenías que volver otra vez. Entonces sí tenías que conocer el camino. Digo, cuando nosotros ya fuimos 3, 4 veces, siempre nos gustaba ir como guías ahí adelante, llevándolos por las cortadas y llevando nuestras sogas también para ayudarlo, porque había algunas cortadas que eran un poco peligrosas y sí atábamos una soga y ya nos hacíamos subir a todos y llegar hasta el final era la meta. Llegar arriba había es una imagen de un Cristo también y es espectacular. Te paras ahí y ves toda la provincia de Tucumán. Se ve toda, a tu izquierda se ve montañas y montañas y montañas, para la derecha ves todo lo que es la ciudad. Entonces esa es la meta, poder llegar ahí, disfrutar, jugar y después descender antes de la noche. Si lo hacías antes de la noche, ya en la oscuridad no podías, era muy peligroso descender por ahí, menos si conocías. Digo, cuando uno va a un lugar y conoce y tiene a alguien que conoce, ¿eso qué te produce? Confianza, tranquilidad, seguridad. Y digo, nosotros cuando subíamos, si había alguien que conocía o si nosotros conocíamos, nosotros subíamos con seguridad a la montaña, subíamos ahí casi cerrando los ojos. Y digo, en esta carta de alguna forma lo que vamos a intentar ver también es eso. Cuando nosotros vemos a alguien que va delante de nosotros, nos produce seguridad, tendría que producirnos seguridad. Entonces en esta carta y en este capítulo, Pablo de alguna forma nos va a mostrar estos 2 ejemplos, como les decía al principio, estos 2 ejemplos, a Abraham y a David, para poder demostrarnos que la justificación no era por obra. Y nos dejó el mayor ejemplo, ya que ellos ya caminaron antes que nosotros. Ellos ya hace muchísimos años caminaron antes que nosotros el camino de la fe. Y hoy nosotros estamos acá con un ejemplo para continuar esas pisadas. Ahora podemos ver el sendero claro. ¿Por qué? Porque nosotros ya vimos el ejemplo de Abraham, el ejemplo de David, cómo ellos siguieron este camino de la fe. Y hoy es lo que queremos hacer a través de esta carta. Hay muchas cosas. La fe de Abraham, la fe de David, ellos caminaron en esta fe y ellos ya la pasaron. De alguna forma, siempre me gusta escuchar a las personas ya que tienen muchos años y cuando te aconsejan te dicen, yo ya lo viví y podés seguir mi ejemplo. Yo ya hice esto, podés seguir mi ejemplo. Y creo que nosotros en la Escritura encontramos ejemplos para poder tener esa seguridad. Yo no sé cuánta seguridad tenés en tu fe, pero creo que la Biblia nos deja esa mayor seguridad para poder continuar en el camino de la fe. A través de estos capítulos, estos 4 capítulos que ya comenzamos, podemos ver que también Pablo mostró esa condición en la que nosotros nos encontrábamos. En el capítulo anterior, uno de los pasajes más impactantes cuando te das cuenta de la condición en la que nosotros nos encontramos. Decía ahí en Romanos 3, 23, que dice que por cuanto todos somos pecadores, ¿cómo estamos? Destituidos, separados de la gloria de Dios. Entonces, a través de esta carta, Pablo nos muestra también cuál era nuestra condición. Pero va a mostrar esta parte del ejemplo de Abraham, mostrando la fe, la justificación por la fe.
y no por las obras. Entonces, vamos a intentar meternos un poquito. Me gusta porque Pablo, yo les decía recién que Pablo es alguien muy directo. Pablo es alguien que es tan directo que no va a andar con tantas vueltas. Entonces Pablo va a enseñar de alguna forma una enseñanza que quizá para los oyentes que tenía, en este caso los oyentes, la mayoría eran judíos, iba a ser algo nuevo. No solamente iba a ser algo nuevo, sino que iba a ser algo que iba a incomodar, iba a causar molestia, porque iba en contra de lo que ellos enseñaban. Y eso tenía que ver con ¿qué? Con que nada de lo que nosotros hacemos puede de alguna forma aportar a la salvación. Nada de las cosas que nosotros hacemos pueden aportar a la salvación. Entonces eso iba a ser a los oyentes algo incómodo. Tantos años con una idea, y eso lo vamos a ver más adelante, tantos años con una idea en su cabeza, en su mente, en su corazón, en su práctica, que ahora venga alguien y se pare al frente y le diga que nada de lo que haces aporta para tu justificación o tu salvación. Entonces, por eso le decía que Pablo iba a ser alguien totalmente directo. Y qué lindo es pensar esto, que nada de esto es por lo que nosotros hacemos, sino por la gracia de Dios. Todo tiene que ver con la gracia y nada por lo que nosotros hacemos. Y creo que aún en los cristianos y aún en cada una de la gente de este tiempo les cuesta tanto pensar en que la salvación es por la gracia de Dios y que no tiene nada que ver con lo que hagas. No tiene nada que ver con lo que hagas. Aun cuando hagas todo lo que quieras para ser justificado, nada te alcanza. Nada te alcanza. Y creo que a través de este estudio lo vamos a ver. Bueno, recién les decía que ni Abraham ni David pueden ser justificados de alguna forma por sus obras. Siempre la justificación va a ser por la fe. Y eso quiero que lo veamos a través de estos 12 versículos que vamos a ver ahora, que nos tocó estudiar esta semana. Pero antes vamos a orar. Me gustaría que podamos dejar este tiempo en la mano de Dios. Y digo, siempre anoche hablaba con los jóvenes y les decía, chicos, cada vez que ustedes escuchen la palabra de Dios, nunca tiene que salir de la misma forma. Dios tiene que tocar tu corazón. Dios tiene que producir un cambio en tu vida y que Él puede impactar tu corazón y que sea tu palabra. Entonces me gustaría que en este tiempo podamos orar. Vamos a inclinar nuestra cabeza y vamos a orar a Dios. Y creo que una linda oración sería poder orar a Dios para que Él toque nuestro corazón y cambie nuestra vida de alguna forma. Mientras muchos de nosotros luchamos con esa idea de pensar que lo que nosotros hacemos ayuda a nuestra salvación o a nuestra vida cristiana, que muchas de las obras buenas que podemos hacer pueden ayudar a nuestra salvación, pero no se trata de eso, se trata de la gracia de Dios. Entonces oramos. Señor Dios, te damos gracias por este tiempo. Queremos rogarte, Dios, que tu Espíritu Santo en esta mañana pueda hablar, Señor, a nuestra vida. También, Dios, te rogamos que a través de esta carta, Señor, tú desnudes nuestra persona, Señor Dios, y puedas mostrarnos, Señor, tal cual somos nosotros, Señor Dios, y puedas llevarnos a cambiar, Señor Dios, y que seas tú quien cambies, porque sabemos que nada de lo que nosotros hagamos, Señor Dios, puede cambiar nuestra vida, Dios. Te agradecemos por este tiempo, rogamos que tu Espíritu Santo hable a cada uno de nosotros, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, entonces vamos a empezar ahí. Vamos a empezar con esta carta. Digo, cuando uno ve el sendero claro, ¿se anima a seguir adelante, sí o no? ¿Sí? Cuando lo ve medio oscuro y que no ve cómo seguir adelante, ¿qué hace? No, mejor me regreso a mi lugar y después intento, cuando esté más clarito. Así nos pasó una vez a nosotros. Siempre, cuando éramos niños, íbamos a un grupo scout y un día llegamos a un lugar donde íbamos a acampar. Cada fin de semana íbamos y acampábamos y conocíamos lugares en la montaña. Este día llegamos como a la noche y tuvimos que bajar por un lugar que eran escaleras, pero tenían su baranda y hechas todas de palos y árboles y cosas así, donde te llevaba a una cascada abajo y tenías un lugar donde armar tu tienda de campaña. Llegamos ese día, una oscuridad, nunca en mi vida experimenté tal oscuridad que cuando movía mi pie no sabía dónde pisaba.
literalmente nos tuvimos que agarrar de la mano, agarrar del barandal y cada uno íbamos con una sola linterna. Y todos decíamos, no, regresemos. Y el que iba con la linterna, porque iba viendo, él seguía adelante. Entonces, pero los que iban atrás no veían nada. Entonces decían, no, volvamos ya. Pero él seguía porque veía el camino claro. Nosotros no veíamos. Y creo que en esta parte va a ser algo así. Cuando nosotros vemos el sendero claro, vamos a continuar adelante. Y tenemos este ejemplo. Vamos a empezar con el primer ejemplo. Y vamos a empezar ahí poniéndole de alguna forma un título. Y acá en esta lección le vamos a poner apartarnos de nuestra sobra. Apartarnos de nuestra sobra, y vamos a ver el primer ejemplo. Y vamos a ver el versículo 1 en adelante. Va a decir el versículo 1. ¿En qué capítulo estamos en esta semana? El 4. Capítulo 4. Y vamos a ver el versículo 1. Dice, ¿qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Versículo 3 dice, porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas el que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Vamos a empezar acá. Y vamos a ver acá, dice, apartarnos de nuestras obras. Y vamos a ver el primer ejemplo, que es que es Abraham. Y vamos a ver que Pablo de alguna forma comienza acá con una pregunta. Pablo comienza con una pregunta y el hecho de la pregunta tiene que ver con esto. ¿Qué podemos aprender de Abraham sobre la fe y las obras en este primer punto? ¿Qué podemos aprender de Abraham sobre la fe y las obras? Y creo que una de las cosas que nosotros podemos aprender, teniendo en cuenta una cosa, que la audiencia que Pablo estaba hablando o escribiéndole, ¿qué eran? Eran judíos. Casi la mayoría eran judíos. Entonces, vamos a tener en cuenta eso, que eran judíos. Y acuérdense que ellos tenían ya una idea en su cabeza. Y no era una idea de 1 año, 2 años. Era una idea ya de mucho tiempo en su vida. Y muchos de los que estaban acá también eran maestros. Entonces, Pablo se iba a enfrentar con esto y iba a comenzar con esta pregunta. ¿Qué podemos aprender de Abraham sobre la fe y las obras? Ahora, nuestras buenas obras, ¿saben qué? Yo cuando veía esta lección y veía esta parte, dice, nuestras buenas obras no le importan a Dios. ¿Nunca se puso a pensar que lo que hacen no le importa a Dios? Que si usted limpia una silla o que si hace esto otro o hace lo otro, eso no le importa a Dios. No, ni siquiera le interesa. Ni siquiera le interesa a Dios lo que usted está haciendo. La salvación o el ser salvo por... ¿saben que muchas veces acá lo que los judíos estaban haciendo de alguna forma es, mis obras ayudan un poquito para mi salvación? Ayudan un poco. O estas obras que yo hago me hacen merecedores de la salvación. Por lo que yo estoy haciendo, soy un merecedor de mi salvación. Soy un merecedor y merezco que Dios de alguna forma me reconozca. Y saben que hoy en día mucha de esa ideología la tiene mucha gente. Muchas de las cosas que yo hago, bueno, esto quiere decir que yo me merezco esto. Merezco que Dios me dé algo de reconocimiento, ¿verdad? Porque yo hago tal o cual cosa o cada día hago esto y el día siguiente lo sigo haciendo y me propuse hacer esto otro. Y ¿saben qué? Vamos convirtiéndonos de alguna forma en personas que decimos, nosotros nos merecemos la salvación. Nosotros somos merecedores de que Dios nos reconozca en algún momento. Y ¿saben qué era lo que Pablo estaba diciendo? Era lo contrario. Pablo estaba diciendo, nada de lo que haces ayuda a la salvación. ¿Saben que a Dios no le importa tus obras? No le importa lo que haces. No le importa lo que estás haciendo. Miramos a Abraham y vemos a Abraham de alguna forma como el padre de la fe. Como el padre de la fe, y lo vemos ahí a Abraham teniendo aún los judíos a Abraham en lo alto, diciendo, él es el padre de la fe. Y ahí está Abraham, el padre de la fe. Pero vamos a ver ahí el versículo 1, ¿qué pues diremos? Que halló a Abraham nuestro padre según la carne, porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse. Si él fuese justificado por las obras, tendría para decir lo que muchos dicen hoy en día, si yo hago esto, yo hago aquello. ¿Nunca te tocó predicarle a alguien y decir, ¿cómo hacer para llegar a Dios?
pues yo voy a la iglesia, yo ayudo a un convento, y yo ayudo a y yo hago esto. Antes no le daba el asiento a la señora grande cuando subía al camión, pero ahora ya lo hago. Entonces, de alguna forma, esa idea está en la cabeza de toda la humanidad prácticamente, ya desde tiempos antiguos. Y Abraham iba a ser este ejemplo. ¿Saben qué? La enseñanza que tenían los judíos en cuanto a Abraham era que Dios se complacía con la obra de Abraham, o podría ser con la obediencia de Abraham. Si nosotros nos ponemos a ver un poquito a Abraham, nos damos cuenta de que había una idea confundida de él. Pero nosotros, me gusta porque Pablo va a ser de alguna forma ahí en el versículo 3, él va a decir una cosa muy importante. Va a decir, cuando él comienza hablando y haciendo esta pregunta de Abraham, en el versículo 3 él que va a decir, ¿qué dice la Escritura? ¿Y saben qué? Me gusta porque él va a tomar la Escritura como la fuente de la verdad. Más allá de todo lo que creían su auditorio, todos los que estaban escuchando, más allá de todo eso, él va a decir, ¿qué dice la Escritura? Ustedes que son conocedores de las Escrituras, ¿qué dice la Escritura? ¿Qué dice la Escritura? Y va a comenzar con eso, diciendo, a ver, ¿qué dice la Escritura sobre Abraham? Y vamos a ver ahí en el versículo 3, que va a decir así, ¿qué dice la Escritura de él? Dice, creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Ahora dice que creyó. Ahora muchos de los que digamos, creían en Abraham, creían que por la obediencia a Dios, Abraham fue justificado. Entonces, si él fue por la obediencia, entonces tendría que ser que por sus buenas obras, ¿él qué hizo? Fue justificado. Pero en realidad no fue justificado por sus buenas obras. ¿Por qué fue justificado? Por su fe. Porque dice que creyó a Dios y fue contado ¿por qué? Por justicia. Yo me pongo a pensar mucho ahora en este pasaje y digo, mucha gente engañada, pensando que por lo que hace, por lo que está haciendo y por todo lo que tiene que hacer, puede aportar para la salvación o para ser justificado delante de Dios. Y nos damos cuenta que es tan difícil sacarnos eso de la mente y decir, nada de lo que hagas te ayuda, nada de lo que hagas te ayuda, aún ni siquiera Abraham. Ahora es interesante que ellos iban a tener esta enseñanza y de alguna forma uno se pone a pensar, sí, él fue obediente y de alguna forma puede decir, sí, obedeció a la voz de Dios y siguió. Pero, ¿se acuerdan cuando dice, en ese pasaje dice, no hay justo ni aún uno? No hay justo ni aún uno. No hay nadie que haga lo correcto. No hay nadie que obedezca a Dios. No hay nadie. Y creo que con esto me vuelvo un poquito atrás al capítulo 3, y cuando dice que todos somos pecadores. Todos tenemos una naturaleza, empezando desde Abraham, desde Adán. Vamos a empezar desde Adán. Y esa naturaleza viene hasta hoy en día y hasta los que nos continúan. Todos somos pecadores, aún el mismo Abraham. Y saben que no fue por obediencia, fue por creerle a Dios. Vamos a continuar ahí. Después va a continuar, y es interesante que si uno se pone a ver a Abraham en sí, si uno se pone a ver a Abraham, uno surge una pregunta. ¿Abraham hizo algo bueno en su vida? ¿Hizo algo bueno? ¿Usted hizo algo bueno en su vida? ¿Qué pasa? ¿Nunca hicieron algo bueno? Abraham hizo cosas buenas. Cada uno de nosotros hacemos cosas buenas, pero es interesante saber que ahí viene algo. Muchas veces uno utiliza este ejemplo. Si ponemos nosotros una balanza en nuestra vida, vamos a utilizar el ejemplo, porque estamos viendo el ejemplo de Abraham, vamos a utilizar un ejemplo de la balanza de Abraham. Abraham, nosotros si ponemos en su balanza lo bueno y lo malo, ¿qué pesa siempre más? Lo malo. ¿Saben que muchas veces quizá las cosas buenas intentan hacer algo como para decir, bueno, con esto quizá me alcanza? Pero ¿saben que lo malo siempre va a pesar más? Siempre va a pesar más. Nunca vas a poder llegar a estar ahí iguales.
No, siempre lo malo va a pesar más que lo bueno. Entonces, Abraham, de alguna forma, siendo el padre de la fe y todo eso, van a ver que ni aún Abraham, siempre sus obras van a ser más pesadas las malas que las buenas. Entonces Pablo quería dejar bien en claro esto. Si Abraham es el padre de la fe, pero aún así sus obras no le alcanzan para ayudar o ser justificado, no le alcanza nada. Estaba viendo un término que tiene que ver con un libro de contabilidad o una libreta de cuentas. Normalmente en una libreta de cuentas, ¿qué van? Normalmente va los créditos, los débitos y las deudas que uno tiene, ¿verdad? Y uno puede decir, bueno, ¿qué podría ser? Los créditos tienen que ver con las cosas que Dios mire, que te puede decir, qué bonito, está bien lo que estás haciendo, y está bueno, pero también puedes ver que los débitos tienen que ver también con esas cosas malas que estás haciendo, que Dios reconoce y dice, eso es pecado. ¿Qué pasa cuando te excedes en tu crédito? Se acabó el límite, ¿verdad? Y se quedó en bancarrota todo, te quedaste en bancarrota. Cuando uno excede el límite en la vida cristiana, quedas en bancarrota. Nosotros vivimos en una vida espiritual que estamos en bancarrota por nuestra falta, digamos, por nuestro pecado más que nada. Nosotros vivimos en bancarrota por causa de nuestro pecado. Lo único que acredita, lo único que hace que ese crédito, que nosotros podamos tener el crédito, es la persona de Cristo, poder creerle a Dios de alguna forma. Entonces, vas a ver el ejemplo de Abraham. Abraham, siendo el padre de la fe, aún haciendo la balanza de la vida, vas a ver que él, aún así, siempre lo malo va a pesar más. Si uno se pone a hacerla, hablando de Abraham, viendo que él aún así no puede alcanzar el nivel, aunque sea, si nosotros no hacemos la balanza, ¿cómo quedamos? ¿Cómo quedamos? Aun cuando nosotros nos propongamos, intentemos y hagamos un plan de buenas obras, lo que sea, nunca vamos a alcanzar. Porque nuestra tendencia, nuestra naturaleza, podríamos decir, está lo bueno en nuestra naturaleza. Con lo que nosotros nacimos, el pecado, siempre lo va a ganar más. Siempre va a ganar más. Y Pablo quería dejar en claro eso. Quería dejar en claro, nada de lo que hagas aporta ni siquiera un poquito así para la salvación. Nada de lo que hagas, ni siquiera un poquitito así, te ayuda para ser justificado delante de Dios. ¿Cuál es la pena? Y lo vimos en el capítulo 3. ¿Cuál es la pena por el pecado? La muerte, separación eterna. Y no se trata de hoy voy al infierno, no. Se trata que es la separación eterna de Dios. No poder estar delante de la presencia de Dios. Entonces, es interesante ver los ejemplos de la fe, ver que ellos nos dejaron un camino claro para caminar la fe, y ahora a nosotros nos toca seguir esas pisadas. De alguna forma, este pasaje, comenzando, digamos, haciendo esta medida donde nosotros vemos que nada de lo que nosotros hacemos nos lleva a poder ser justificados, viendo estos ejemplos, siendo Abraham el primero, el padre de la fe, quien tampoco podía ser justificado por sus obras, y ahora nosotros dejar ese ejemplo para que nosotros podamos seguir. Si nosotros seguimos viendo a Abraham, podemos saber que Abraham, de alguna forma, ¿de dónde salió Abraham? De Ur de los Caldeos. De Ur de los Caldeos. Y entonces, ¿ustedes saben quién eran los caldeos? ¿Sí? ¿Quién? Eran paganos. Y uno se pone a pensar, Dios llamó a Abraham de Ur de los Caldeos, iba a llamarlos, y es interesante que era un pueblo pagano, un pueblo que seguramente estaba en la idolatría, tenía sus dioses, pero una de las cosas que ellos adoraban era la luna. Y yo no dudo que Abraham andaba ahí también adorando a la luna ahí, el dios luna. Pero se dan cuenta que Abraham venía de una posición en la que venía con idolatría, venía de un mundo pagano, y de en medio de todo eso, Dios le va a llamar y le va a decir, vete de tu tierra y de tu parentela.
Y es interesante que aún el pueblo de Israel o los judíos lo tenían como que él fue el padre de la fe. ¿Por qué? Porque obedeció. Pero si nosotros nos ponemos a pensar que Abraham, cuando Dios llamó a Abraham de Ur de los Caldeos, ¿qué pasó? Dice que Dios le dijo, vete de tu tierra y de tu parentela, pero ¿qué hizo Abraham? Salió despacito, porque dice que se quedó ¿en dónde? En Harán. Se quedó en Harán y como que dijo, bueno, voy saliendo medio despacito, ¿para qué? Pero ¿saben por qué se quedó en Harán? Esperó la muerte de su padre y recién salió. Él tendría que haber salido y se tendría que haber ido ¿a dónde? A Canaán. Tendría que haberse ido, pero esto te lleva a pensar, dice, los judíos decían que él fue justificado por su obediencia. Pero digo, una obediencia que no fue completa, ¿es obediencia? No, fue una obediencia incompleta. Yo tengo mi pequeña perrita, aun cuando me saca mal la R, mi pequeña perrita. Y a veces nosotros salimos a la puerta de nuestra casa ahí porque llega alguien y la soltamos, ella ya aprendió a escuchar cuando le decimos vení y ya se queda quieta. Entonces, muchas veces estamos ahí hablando y ella empieza a caminar despacito y ya se va a 2 casas, 3 casas y ya cuando la ves le decís vení para acá y ya se da la vuelta y camina 1 casa de regreso, 2 casas. ¿Eso es obediencia? No, tendría que venir hasta acá, ¿verdad? Es una obediencia a medias. Y ¿saben qué? Abraham fue así. Abraham fue así, tuvo una obediencia a medias. Dios le dijo, vete de tu tierra y de tu parentela, pero ¿qué hizo? Bueno, voy saliendo de a poquito, voy saliendo. Y en realidad no fue obediencia. Una obediencia a medias. Podría ser una desobediencia. Entonces, de alguna forma, esto creo que los judíos tenían su ideología, pero creo que esto iba a, de alguna forma, quitar esa idea que ellos tenían de que Abraham había sido justificado por su obediencia. Eso era una de las cosas que los judíos enseñaban que ellos que Abraham había sido justificado por la obediencia, por haber obedecido de que él salió de la tierra cuando no fue obediente, sino que tuvo una obediencia, como se acuerdan Ananías y Zafira en Hechos. ¿Se acuerdan qué pasó? Murieron por causa de su mentira y su desobediencia imparcial. Pero de alguna forma, yo quiero que queden claros, digamos, Pablo iba a usar estos 2 ejemplos, iba a mostrar 2 ejemplos aún para dejarnos en claro esto, y creo que lo voy a estar remarcando toda la mañana, diciendo nada de lo que nosotros hacemos aporta nada para la salvación. Nada, solamente su gracia. Solo por su gracia nosotros somos salvos. Por eso creo que es un libro, una carta maravillosa. Una carta que te desnuda y te muestra y te dice, ¿vos crees que estás ahí porque vos crees? No, porque por su gracia estamos donde estamos. Porque por su gracia nosotros podemos estudiar. Entonces, de alguna forma, el ejemplo de Abraham me muestra que aún la persona de Abraham, estando en un lugar donde había idolatría, donde estaban paganismo, donde había idolatría, había de todo, Dios lo llamó y lo hizo padre de la fe. Donde llamó a Abraham y dice que Abraham creyó a Dios. Yo no sé cómo estés con Dios, si realmente le crees o no le crees. Yo no sé cómo sea tu vida o tu corazón, pero yo espero que puedas creerle a Dios y que nosotros podamos sacarnos de nuestra cabeza la idea de que algo de lo que nosotros hacemos aporta a ayudarle a Dios. Entonces vamos a continuar. Pues si seguimos viendo a Abraham y si nosotros nos sentamos, creo que para esto somos especialistas, y creo que lo vimos en el capítulo 3 o en capítulos anteriores, donde si nosotros nos ponemos a ver a una persona y decir, bueno, a ver, vamos a sacar los detallitos de la persona, pues somos especialistas, porque lo vemos, le sacamos radiografía y lo escaneamos y de todo, y lo convertimos a PDF y todo. Entonces, nosotros podemos hacer de todo, digamos, y podemos ver a Abraham ahora de alguna forma, podemos ver a Abraham haciendo algunas cosas malillas, algunas cositas que él hizo y digamos como que no aportó mucho para su currículum, ¿verdad? Entonces,
Me gusta porque ahí en Génesis, ¿se acuerdan de esta historia en Génesis cuando llegaron a Egipto? ¿Qué pasó? Como que le dio un poco de miedito a Abraham. Y él intentó de alguna forma protegerse a sí mismo. Y diciéndole a Sara que, bueno, decí que son mi hermana vos. Decí que son mi hermana y ahí quedate calladita. ¿Saben qué es lo que hizo Abraham en ese tiempo? En 2 ocasiones Abraham intentó protegerse a sí mismo con esta mentira. Intentó protegerse a sí mismo y poniendo en peligro la promesa de Dios, de la bendición de Dios. Lo único que hizo en ese momento fue poner en peligro esa promesa de Dios. Y ahí lo vas a ver, bueno, está bien, el que fue obediente y todo, el padre de la fe, pero él puso en peligro la promesa que Dios tenía. En segundo lugar, podemos ver otra cosa que Abraham hizo, y quizá acá la ponemos un poquito a su esposa también. ¿Se acuerdan de Agar? ¿Sí? Pues, ¿qué pasó ahí? Pues se iba pasando el tiempo y veíamos que las canas llegaban y que no pasaba nada. Y dijeron, bueno, vamos a echarle una mano a Dios. Vamos a echarle una mano a Dios, y quisieron poner, dice que quisieron tomar la promesa de Dios en sus manos. ¿Y qué hicieron? Tomó a Agar. Vino Sara y llevó a Agar delante de Abraham, y Abraham tomó a Agar, y salió ¿quién? Ismael. Ahora, ¿saben quién es Ismael? ¿Y quién es hoy Ismael? ¿Saben que por intentar darle una manito a Dios hoy tienen un gran problemón en vez de una bendición? Ellos querían ayudar un poquito a la promesa, pero se equivocaron. Y te das cuenta que Abraham era una persona común y corriente, intentando de ayudar a Dios y intentando de hacer algo como para ayudarle, pero te das cuenta que cada vez que alguien quiere hacer algo para ayudarle a Dios, ¿qué hace? La riega, como dicen acá. La riega. Pero digo, es interesante ver el ejemplo de Abraham. Uno puede tomar el ejemplo de Abraham y ver las cosas buenas, las cosas malas, pero siempre las cosas malas van a pesar. Siempre lo malo es lo más fácil de sacar. Entonces, yo creo que Abraham, de alguna forma acá, nosotros podemos ver cómo esta idea que tenían los judíos en cuanto a la justificación, esta idea que ellos tenían en su cabeza se desaparece. Porque toda la idea que tenían de que era obediente, de que por la obediencia a Dios él fue justificado, y una de las ideas que ellos tenían, que él debía continuar con esa obediencia, continuamente obedeciendo para poder ser justificado. Porque si deja, entonces ¿qué estamos diciendo? Que la salvación es ¿qué? Por obra. Cuando la misma Escritura va a decir que no es por obra, sino que es por qué? Por la gracia de Dios. ¿Te das cuenta de que nada de lo que nosotros hacemos aporta ni siquiera un pedacito para la salvación? Nada de lo que hacemos nos alcanza, ni siquiera hasta llegar a un punto de decir, bueno, casi ya llegué. No, nada alcanza, solamente por su gracia. Por su gracia nosotros llegamos a donde estamos. Vamos a continuar entonces. Y yo digo, nosotros podemos hacer este análisis de Abraham. Podemos hacer sacarle la radiografía a Abraham y hacer todo lo que quieran con Abraham. Pero si nosotros ahora nos ponemos en su lugar y hacemos esa radiografía con nosotros y empezamos a sacar las cosas malas, yo conté 2 cosas nada más de Abraham, pero ¿qué pasa si empiezo a contar las mías? No empiezo a contar las de ustedes. No salimos más de acá, ¿verdad? Te das cuenta que nosotros también estamos en la misma condición que Abraham. Estamos en esa misma condición que Abraham estaba. Y nos encontramos en el mismo lugar, en el mismo punto. Solamente creyendo a Dios es donde somos justificados, solo por su gracia. Entonces vamos a continuar. Pues hablamos ya de la obediencia incompleta, hablamos de que la única forma de que nosotros podamos llegar es a través de esa obra maravillosa que el Señor Jesucristo. Llegamos a este punto y creo que es la parte más maravillosa que hay. Vemos nosotros nuestra condición, vimos la condición anterior, digamos, en el capítulo 3, y vemos ahora a Abraham, vemos el ejemplo, pero nos damos cuenta que todo esto tiene que ver con la persona de Cristo. Que nada de esto podría haber sido sin la persona de Cristo. Nada de esto podría haber sido. Y este es el punto más maravilloso en esta carta, la persona y la obra de
Cristo. Quizás nosotros podemos ver a los judíos diciendo que la obra, que por las buenas obras o por la obediencia de Abraham, él fue justificado, pero nos damos cuenta que la única obra que nos justifica, ¿cuál es? La de Cristo. La única obra que nos justifica es la de Cristo, nada más, ni siquiera la manito que nosotros le podamos echar a Dios. Pero vamos a continuar, si no, no terminamos y creo que ya me están diciendo que me quedan 5 minutos y no voy ni en la mitad. Ok. Bueno, vamos a continuar entonces y vamos a intentar acelerarse, ¿no? Vamos a seguir al siguiente punto y tiene que ver con apartarse de hacer expiación por nuestros pecados. Eso creo que nosotros muchas veces somos especialistas en hacer expiación por nuestros pecados y a intentar justificarnos a nuestra manera. Y creo que eso lo vemos todos los días en muchos lugares, digamos, en religiones, en compañeros. Intentamos de hacer nuestro propio sacrificio para poder ser justificados delante de Dios, ¿verdad? Entonces vamos a ver ahí el versículo 6 al 8, dice, como también David, y viendo ya el segundo ejemplo. Pablo iba a utilizar estos dos ejemplos, tanto el de Abraham como el de David, para mostrarnos de alguna forma que la justificación era ¿por qué? Por fe y no por obra. Que eso creo que es el tema principal en esto. La justificación es por fe y no por obra, no por lo que nosotros hacemos. Dice el versículo 6, como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuyó justicia sin obra, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Ahora es interesante apartarnos de hacer expiación por nuestros pecados. ¿Saben qué? Es interesante que David estaba también en un punto donde podemos ver a un rey poderoso, podemos ver a un rey sabio, podemos ver a alguien que era realmente reconocido en su tiempo, pero también podemos hacer también igual. Podemos hacer su balanza, podemos ver los errores de David, podemos recordar muchas cosas que David hizo, pero también nos damos cuenta que David reconoció y él se humilló de alguna forma. Se humilló al reconocer que él era pecador y que nada de lo que él hacía lo justificaba. Él era culpable. Si nosotros no lo vamos a ir ahora, pero vamos a intentar acelerar el Salmo 51. ¿Alguien lo conoce? ¿Alguien alguna vez lo leyó? Sí. ¿Dónde qué hace en ese salmo él? En ese salmo. ¿Qué es lo que está haciendo cuando escribe este salmo? Confiesa y reconoce que lo que él hizo está mal, confiesa su pecado y se da cuenta de que él es alguien que no merece nada y que merece ¿qué? La muerte, pero dice que Dios de alguna forma lo justificó porque le creyó. Él reconoció que él era culpable y que nada de lo que él hacía lo podía justificar. Nada de lo que él hacía lo podía justificar. Yo me quiero ir, digamos, ya para terminar porque si no me van a empezar a caer las piedras por ahí. Pero hay una palabra muy interesante, digamos, en medio de todo este estudio que me lleva a pensar en ver el ejemplo de Abraham, en ver el ejemplo de David, ver todo esto de la justificación, ver que no se trata que no es por obra sino por creerle a Dios. Me lleva a este término que se dice, es una palabra que se dice telestai, y esta palabra significa que fue el precio pagado en su totalidad. Es que el precio fue pagado en su total, que fue completamente pagado. ¿Se acuerdan ahí en Juan cuando el Señor Jesucristo estaba en la cruz y cuando Él ya, después de que le intentaron dar el vinagre, dice que Él expiró y dijo, ¿qué dijo? Consumado es. Y ahí estaba utilizando esta palabra, tetelestai, que significa el precio fue pagado en su totalidad. Fue pagado en su totalidad. Y se dan cuenta que no tiene nada que ver con nosotros. Se dan cuenta que solamente fue por la obra. Él pagó el precio que nosotros debíamos pagar. ¿Por qué? Porque nada de lo que nosotros hacemos aporta para la salvación. Nada de lo que nosotros hacemos aporta a la salvación. Él tuvo que hacer todo, porque a nosotros no nos alcanzaba. Aún ni siquiera Abraham.
aún ni siquiera David siendo personaje, y Pablo le iba a escribir a estos judíos y a estas personas que tenían otra idea, intentando. El tercer punto tenía que ver con apartarse de nuestros rituales, y ahí van a ver también que tiene que ver mucho con si Abraham fue justificado antes de ser circuncidado o después de ser circuncidado. Entonces nos damos cuenta que fue antes, a través de lo que estábamos estudiando antes. Dice que fue 14 años antes, fue llamado Abraham de ser circuncidado. Entonces está viendo que Pablo iba a utilizar una gran verdad, su palabra, para poder mostrarle a quienes, a los maestros de la ley, para enseñarle que a través de todo lo que haces no te ayuda. ¿Se acuerdan que le decía al principio que tus obras son, que a Dios no le importan tus obras? A Dios no le importa lo que haces, lo que dejas de hacer, simplemente a Dios le importa si le crees o no le crees. Yo ya quiero terminar, no nos alcanzó el tiempo para terminar todo, pero yo no sé si le crees o no le crees a Dios. Cuando uno tiene el camino claro, cuando tiene el camino claro, puede continuar hacia adelante. Cuando no ve claras las cosas, como que le da miedo seguir adelante. Y creo que nosotros en la Escritura tenemos ejemplos claros para seguir sus pisadas. Yo no sé cuáles son las pisadas que seguís, pero creo que estos ejemplos son ejemplos a seguir en cuanto a la fe y en cuanto a creerle a Dios. Yo quiero terminar con esto. Nada de lo que hagas aporta a Dios. Aun cuando a nosotros nos cuesta pensar todo eso, y aun cuando a los judíos le costaba pensar que nada de lo que ellos hacían, ya que ellos cumplían ritos como la circuncisión, tenían cuántas leyes que tenían que cumplir y tenían que ser en su horario, en su día, en su festejar cada cosa, y llegar a alguien y que le diga, ¿sabe qué? Nada de lo que haces aporta a tu justificación. Yo quiero que en esta mañana ustedes puedan salir pensando de alguna forma cuál es la pisada o cuál es el camino que está siguiendo. O yo creo que la palabra de Dios nos deja un sendero claro para seguir un ejemplo de fe, y es la de Abraham y de David. Hoy nosotros no tenemos excusa en decir, no, pero yo no sé. No, tenemos un ejemplo claro a seguir, y son estas personas que ya caminaron y que ya estuvieron en el camino. Digo, ya terminando, cuando nosotros subíamos a la montaña y llegábamos al final, pasábamos un día haciendo deporte, comiendo y haciendo de todo ahí, pero lo mejor de todo era bajar. ¿Por qué? Porque cuando nosotros bajábamos ya teníamos el camino claro y sabíamos por dónde teníamos que bajar, y era más fácil, lo empujabas y no daba. Pero digo, te era más fácil la bajada porque ya tenías el camino claro. Digo, la vida cristiana nosotros también ya tenemos el camino mucho más claro que gente en el principio. Los cristianos de los primeros tiempos, ellos no tenían muy bien claro el camino. Ahora nosotros tenemos el camino demasiado claro para continuarlo. Y yo quiero preguntarte en esta mañana, ¿cuáles son las pisadas que seguís? ¿Cuáles son las pisadas? Quizás ya conociste de Cristo, quizás ya entendés lo de la salvación, pero ahora en la vida cristiana, ¿cuáles son las pisadas que continúas? ¿Y cuáles son las que seguís en esta vida? Y no sé cómo esté tu corazón. Yo espero que en este tiempo, con esta carta, puedas ser desafiado y, como le decía al principio, desnudado por la palabra de Dios, y que ella pueda ayudarte a cambiar. Y recuerden que nada de lo que nosotros hacemos aporta, nada. Solamente por su gracia, Vamos a terminar orando. Señor Dios, te damos tantas gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por esta carta. Es tan lindo poder estudiarla, Señor Dios, y a veces uno comienza y no sabe por dónde continuar o por dónde seguir viendo, y ver tu gracia, tu misericordia, la obra del Señor Jesucristo. Ver, Señor Dios, que no somos merecedores de nada, Señor Dios, y darnos cuenta que nosotros no podemos hacer nada, Señor. Solamente por tu gracia, tu amor, podemos hacer algo o poder ser parte de algo, Señor Dios. Y quiero rogarte en esta mañana que tú nos ayudes en todo este transcurso de este estudio, Señor Dios, de la carta a los romanos, para que por medio de tu palabra, Señor,
tú desnudes nuestra vida, Señor Dios, y puedas mostrar nuestros errores y puedas llevarnos a cambiar, Señor Dios, que tú seas, tu Espíritu Santo cambie, Señor, nuestra vida y puedas acercarnos, Señor Dios, a poder ser imitadores de Cristo, Señor Dios, y poder seguir los pasos, Señor, de Él, Señor Dios. Te agradecemos por este tiempo, te rogamos por lo que queda, Dios, en Cristo Jesús. Amén.